Aviso importante, todas las opiniones, comentarios, posturas y anécdotas emitidas en este podcast son responsabilidad de quien las expresa y no necesariamente representan la creencia o ideología de Nido 102. Entre Arcanos tiene como único objetivo hablar sobre la creatividad, los procesos creativos y el área de experiencia que se esté explorando en cada emisión con la finalidad de entretener, informar, divulgar y en algunos casos resolver dudas de nuestra audiencia. Nido. Pues, ¿qué onda, Alberto? ¿Cómo estás? Muy bien. 2, 3. Relájate un poquito, Sí, esto sí. va a estar más tranquilo, vamos a ir cotorreando, viendo qué onda. Y pues la idea ahorita es que hagamos una tira de tarot, ¿no? O sea, vamos a hacer una con 5 cartas. Ujú. Poco a poco te voy a ir diciendo qué va a pasar con las cartas. Lo que me gustaría saber antes es, ¿quieres que las veamos así boca arriba y elijas las 5 cartas o prefieres de una manera aleatoria elegir 5? Aleatorio, sí. Ok. ¿Quieres darles una Prefiero. barajeada? ¿Sabes barajear? ¿Eres bueno para eso? No, es que tengo uñas en la mano derecha y siempre se Ok. me atora en el pulgar. Ah. Entonces, por eso no puedo ¿Cuántas barajear. vueltas quieres que le dé? Dos. Ok. Perfecto. Pues ahora sí que hay el montón. Tú elige tus 5 cartas. Ok, entonces... Sí, creo que para que sea realmente aleatorio tienes que no pensarlo y agarrar la que sea. Listo. Perfecto. Vamos a ponerlo por acá. Y la pregunta es, ¿estas 5 hay un orden en particular que las quieres acomodar? ¿O las tomo como yo quiera? ¿O? Pues... Yo creo que así. Y podemos empezar. ¿Esta es la 1? Sí, esa es la 1. Ok. Entonces, pues esta lectura de 5 cartas básicamente funciona como una lectura de tu pasado cercano, tu presente, tu futuro cercano y tu futuro lejano. El tarot tiene una cosa particular que se supone que no es adivinatorio, ¿no? O sea, hay gente que sí cree que es adivinatorio. Yo, como me lo enseñaron, es de una visión más terapéutica. Entonces, en esta cuestión de terapia, es más bien una conversación que vamos a tener tú y yo, y sobre esta conversación, pues vamos a ir conectando y vamos a ocupar las cartas como una herramienta, ¿no? Entonces, la carta número 1 que elegiste va a ser el momento, cómo te encuentras en este momento. O sea, básicamente, exacto, o sea, si estás contento, si estás triste, si lo que sea, eso va a decir la carta. Puede que estés de acuerdo o no, Claro. pero pues lo vamos a ir viendo. Y lo chido igual del tarot es que las cartas tienen un sentido. O sea, si están de cabeza o están de frente. Ahorita, tú las acomodaste de esta forma, Sí. yo las voy a leer y entonces si la carta está de cabeza para mí, está de cabeza para ti. Ok. Si está de frente para mí, está de frente para ti, ¿no? Básicamente. Entonces vamos a empezar con esta que es la número 1. Y aquí tenemos en positivo a la emperatriz, ¿no? Ujú. La emperatriz es una carta interesante porque pues justo aquí tenemos, o sea, estas son unas cartas que traen trampa, ¿no? Aquí tenemos, estás enamorado en este momento está interesante esto, ¿no? O sea, nos dice la carta que estás enamorado con tu creatividad. Que estamos en esta cuestión de belleza, fertilidad, cuidado o maternación, creatividad, nacimiento. Y nos suelta esta pregunta, ¿no? ¿Qué es lo que quieres expresar? ¿Sientes que te hace sentido esta carta o no? Sí, en este momento, pero creo que también lo estoy tomando como con mucha mesura, ¿no? Creo que es como cualquier otra relación que tienes, que sí, claro, cuando te bombardea un poco la creatividad, todo es muy bonito, ¿no? Pero después de que pase el primer enamoramiento con ese como adrenalina que te llega a la hora de tener ideas nuevas, también hay que ser prudente, ¿no? Siento que en este momento sí tengo muchas ideas, estoy como explorando cosas que preguntas y dudas y reflexiones que había tenido en los últimos años, pero tampoco quiero dejarme ir así como de frente, ¿no? No sé si eso tenga mucho que ver con estar enamorado en sí de mi creatividad, pero sí es una sensación parecida, creo. Porque justo está buena esta pregunta, ¿no? O sea, ¿qué es lo que quieres ahorita expresar, sabes? O sea, porque recuerdo que me contabas la última vez que nos vimos que, pues,
esto, ¿no? Ahorita andabas como en este proceso de querer, pues, o llevas ya un rato en este proceso de cambiar la parte de dedicarte solo a la composición y Ujú. entrar en esta cuestión más transmedia, digamos, o multimedia, ¿no? Claro, sí, fue un dilema, o sea, la verdad, porque dedicar, sobre todo una carrera, en el caso de la música, que institucionalmente es muy larga, casi en cualquier lado, y aunque haya carreras de más o menos años, pues al final el proceso en sí, cuando empiezas a madurar musicalmente, es muy largo, es muy, muy largo. Entonces, para mí era como una traición a mis principios, ¿no? Como, no, es que yo siempre dije que soy compositor y ahora no estoy componiendo, estoy haciendo otro tipo de cosas que tienen que ver con el sonido, pero que podrían estar en ese límite tal vez, ¿no? En lo que mucha gente considera música o no. Y entonces para mí creo que el poder aceptar y reconocer, ¿sabes qué? Primero para mí, quiero hacer esto, no me importa que no sea lo que dice mi papel de estudios o lo que la gente, como la gente me ha identificado con el tiempo, o sea, me refiero a personas cercanas. Eh, yo ya me sentí mucho más liberado en los últimos, pues yo diría en los últimos meses, no me iría más hacia atrás, ¿no? Creo que es algo reciente, esta como liberación, ¿no? De aceptar esa otra parte de mí o esos intereses que en este momento me, me, me satisfacen, ¿no? Creo que también me pasó lo que hacía antes, y esta visión un poco más tradicional de la música, ya me estaba empezando a generar mucha ansiedad. O sea, ya no era algo que disfrutara, ¿no? Era como que yo sentía un peso, una responsabilidad de tienes que componer y va tu nombre ahí, ¿no? Como autor. Y justo algo que me di cuenta también con esta reflexión que hablas de la creatividad y qué es lo que quiero decir. Bueno, creo que la autoría, al menos en términos estéticos, creo que ya llega un punto en donde me causa mucho más pesar que satisfacción, ¿no? Poner mi nombre ahí al final de una obra me causa mucho más pesar que satisfacción. Y en cambio una obra que dejo un poco fluir más, que es más flexible, donde hay interacción con otras personas, artistas o no artistas, y que la obra se construye con el tiempo, me causa mucho más satisfacción, aunque mi nombre no esté ahí como punto final, ¿no? De la obra. O sea, ahorita digamos que estás buscando más generar experiencias en las personas como en un tema de lo que quieres expresar ahora, en dejar que la gente sienta o qué dirías que es. Sí, yo creo que es más importante. O sea, creo que el arte mucho tiempo se ocupó del contenido, del discurso, y se olvidó de la experiencia, ¿no? Y creo que no hay discurso más claro que cuando lo recibes a través de los sentidos, ¿no? Porque ahí no hay más que alguien pueda malinterpretar o incluso utilizar a su modo, ¿no? Porque la experiencia es lo que cuenta. Y la experiencia va a ser mucho más sólida que cualquier panfleto, manifiesto o no sé, yo pienso mucho en estos textos que a veces uno tiene que hacer para justificar un poco la obra de arte. Y entonces siempre esto es una reflexión crítica, bla, 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 bla. Bueno, para mí no tiene mucho sentido llegar a ese texto cuando la experiencia no sostiene lo que ese texto dice, ¿no? Y entonces nos vemos como un poco encapsulados, encerrados en el lenguaje, como en lo que puede expresar con palabras, pues eso es lo que pues, las instituciones, o ya sea públicas o privadas, les interesa de mi obra, ¿no? Pero ya en el contacto directo pues, con la audiencia o con las personas que van a presenciar esta obra o cualquier obra de arte, lo que importa es su experiencia, ¿no? Incluso la experiencia inmediata, yo diría, esa que todavía no se filtra con nada, ¿no? Y creo que a todos nos ha pasado un poco esta sensación de tener la piel de gallina cuando escuchas una obra, ¿no? Una sensación como de escalofrío. A mí, por ejemplo, la sangre, cómo te sube a la cara y sientes así rojo o al menos calor, ¿no? Cuando escuchas una obra, cuando ves una película.
Y eso me parece que es la reacción más auténtica que cualquier persona puede tener al arte, ¿no? Respecto al arte. Ya, es que está loco, porque igual es como pensar un poco esto, ¿no? De qué pesa más, ¿no? A ti como, porque también no sé si te reconozcas o te sientas autor en este momento, ¿no? O compositor tal cual, ¿no? Porque aquí es esto, es casi como una cuestión de improvisación, ¿no? De que quien dialoga con el espacio genera la música, ¿no? A través de lo que tú programaste para que se hicieran las reacciones, ¿no? Pero ¿qué crees que es más memorable de repente para las personas, ¿no? Esta composición que llegaste a hacer para alguna serie comercial, etcétera, o esta experiencia inmersiva que vivieron durante 5 o 10 minutos. Yo creo que la memoria funciona de maneras como muy diversas para las personas, y además siento que hay sin memorias, pues la memoria inmediata, ¿no? La sensación que tienes, ese empuje como que te deja una obra de arte recién sales, ¿no? De la sala de conciertos o la galería. Y otra memoria que es la que se madura con el tiempo y que 20 años después o 5 años o 10 años después recuerdas todavía una experiencia, ¿no? Para mí creo que la, la memorabilidad de la obra de arte, o sea, creo que es cuando la gente puede aterrizar esa experiencia a un recuerdo o a eh, digamos, a su vida cotidiana, ¿no? Que creo que eso fue algo que gradualmente me he dado cuenta, ¿no? Yo creo que todos cuando empezamos en este mundo del arte, sin importar la disciplina, tenemos esta idea como de que las obras tienen que ser sobre temas trascendentales y mitos y todo esto, ¿no? Y a veces es que, aunque estos mitos, claro, son un reflejo de nuestras interacciones, históricamente así se han construido, pero también están muy lejos a veces de nuestra vida diaria, ¿no? Y entonces a mí me interesa más que la gente recuerde una experiencia, a lo mejor de alguna de mis obras, eh, pero porque las vincula o las asocia o las aterriza a algo de su vida, ¿no? Ujú. Más que a un, como te decía, a un discurso como externo o a incluso a un discurso como institucionalizado, ¿no? O sea, que ese es un riesgo también cuando interactúas con cualquier institución pública o privada, ¿no? Que si es un museo de arte contemporáneo, entonces la experiencia tiene que ser contemporánea. O si es una institución con fondos gubernamentales, entonces no, hasta dónde está el límite, ¿no? de crítica hacia el gobierno, no sé. A lo que voy es que a veces los contextos en donde se hacen estas obras sí condicionan mucho lo que alguien puede entender, ¿no? No es lo mismo ver una instalación sonora en un formato como de galería, por ejemplo, que debajo de un puente, ¿no? En primera, desde la construcción de la instalación, pero también el mismo montaje, o sea, lo que puede darle a alguien, ¿no? Uno está más como eh, pues sumergido en su cotidianidad y otro está como en un aparador. Que un poco es lo mismo, ¿no? Porque para que tú sepas que está esa experiencia, o sea, tiene que existir el evento, ¿no? O sea, Sí, no es algo casual, no es algo que vas caminando por la calle y de repente, o sea, salvo algunos ejemplos tipo, no sé, en el metro que de repente estaba las escaleras como con un piano o así, ujú, pero también era como, vamos a poner esto por tantos meses para claro. que tú decidas si quieres o no quieres hacer esto, ¿no? Sí, claro que hay una intencionalidad de colocar algo, ¿no? Y al final de cuentas se vuelven otro tipo de aparador también, ¿no? Pero creo que al menos hay un sesgo como un poco menor que cuando lo haces en una institución. Porque sin querer, la institución tiene sus límites espaciales, temporales, este, e incluso podría ser hasta políticos o económicos. Y creo que el arte público pues te permite un poco, o en espacios públicos, te permite un poco, bueno, poner tus propias reglas en ese sentido. Sí, que también ahí tienes o sea, gente que sabe que existe la experiencia
y gente que pues está de a pie, ¿no? Y que de repente Sí, es como, claro. ¿por qué están aquí parados y Sí. por qué suena? Y preguntan o no preguntan, pero pues es como de, no sé, me acuerdo luego de, no me acuerdo si era el Bau o el Love, que estaba que hacían cosas de repente ahí en Bellas Artes. Y veías a la gente pues, que estaba, no sé, la parejita con su heladito y así. Y de Claro. repente ver que estaba el Kinect ahí reaccionando y se ponían ahí o sea, esa era ya la cita, ¿no? O sea, Sí, no, y es algo que, por ejemplo, yo me he dado cuenta en proyectos que he hecho como interactivos o instalaciones, donde, ok, tengo que entender que al menos va a haber 3 tipos de personas, ¿no? Que van a interactuar, bueno, que van a estar ahí. Personas que van a descubrir y tener curiosidad por lo que está sucediendo. Personas que probablemente solo observen, o sea, sí le pongan atención, pero no quieran participar. Y personas que lo van a ignorar por completo. Y es válido también, ¿no? Porque yo creo que esperar que toda la gente se involucre, toda la gente que pasa, bueno, en primera es muy ambicioso. Y en segunda creo que pues justo el propósito del arte, por ejemplo, interactivo, ya sean espacios públicos o no, pues es, digamos, invitar a la gente. Pero la gente puede negarse a esa invitación. Y yo creo que pasa también en otros, o sea, por ejemplo, estoy seguro que en un concierto de música clásica, ¿no? De Mozart y en una orquesta, igual hay gente que está ahí en el público que ignora completamente lo que está sucediendo ahí y que le da igual. Y otros que observan pero con cierta timidez y otros que están reconstruyendo la música que han escuchado. Es decir, esta posición digamos, de ignorar cierta pasividad o algo, una participación más activa, ya se da en general en las artes, en todo tipo de manifestación artística. Solo que en el arte público o en el arte en espacios donde se interviene un espacio, pues creo que ahí es más evidente porque por esta interactividad, ¿no? Porque buscamos mucho más, de forma más tangible, que la persona se involucre en la obra. y que también, ¿sabes? Me quedé pensando eso, o sea, muchas veces son eventos gratuitos, Ujú. a diferencia de algo en salas que por lo regular hay que pagar, ¿no? Y como que justo hay un sesgo raro de, pues ya pagué, no sé, 150 pesos por entrar a ver a esta orquesta, pues no me voy a salir, Claro, ¿no? Aunque no me lo esté pasando bien, aunque sí. estén desafinando, aunque no estén así súper a tiempo, o a lo mejor la experiencia más chingona de mi vida en la sala de Zahualcóyotl, pero pues justo decidiste ir ahí y pagaste por eso y Ujú. sí, la experiencia sí creo que puede Sí, ser a lo distinta. mejor ahí, claro, el grado de como retroalimentación que hay entre quien está haciendo la obra de arte y quien la está escuchando, pues es mucho menor, ¿no? Mucho más pasivo. Pero aún así, la actitud de escucha o de contemplación, pues está de todo ese rango, ¿no? Obviamente todos quisiéramos como artistas o creadores eh, que todo el mundo tuviera la mejor actitud, el escucha ideal, la audiencia ideal o el público ideal, pero pues eso no existe, ¿no? Nunca lo vamos a tener, ¿no? Yo creo que en ninguna circunstancia, en ningún lado del mundo, porque al final siempre va a haber alguien que va porque lo invitaron, o alguien que va pero tuvo un mal día, ¿no? Y no lo está disfrutando como lo hubiera disfrutado ayer, ¿no? Porque tuvo un mal día. Y eso creo que también es algo que a veces a los artistas especialmente nos cuesta trabajo aceptar que no somos manipuladores de emociones, ¿no? Que no podemos producir en alguien así una emoción específica, ¿no? Y creo que muchos lo intentan o incluso afirman que lo Lo hacen, ¿no? logran. Y lo cual me parece como muy absurdo porque ni siquiera se puede medir, no es algo que puedas medir y además no sabes lo que te decía, si esa persona tiene hambre, sueño, frío, tuvo un mal día, se peleó con alguien o simplemente no está de humor, ¿no? Y creo que al menos en las obras que estoy haciendo ahora, como en esta idea de, bueno, ¿qué es cómo me siento ahora o qué quiero decir? Pues lo que quiero decir es eh, que lo que me importa es la experiencia, agradable, desagradable, mixta, intensa, sutil, no sé de qué tipo cada quien la va a percibir, pero que de alguna manera
eh, cualquier cosa que haya discursiva en mi música o en lo que hago, no solamente sea como un mensaje que alguien va a decodificar a través del lenguaje, sino que pueda sentirlo en su cuerpo, ¿no? De alguna forma. O al menos verlo, ¿no? Cómo se Verlo, sí. siente, porque Sí. creo que, al menos eso de la última que se presentó, Ujú, me daba esa sensación más, ¿no? Que era ver tu diálogo con el espacio, ujú. más que el sentir tu diálogo con el espacio, ¿no? Claro, claro. El formato a lo mejor que presenté esa vez no era el ideal porque fue como más exposición, ¿no? Pero sí, la versión, digamos, ideal de esa obra es mucho más participativa, ¿no? Que el sonido responda a los movimientos y no solo, digamos, de manera directa, sino también como una especie de memoria, ¿no? Como, ok, si hay cierta cantidad de actividad en el espacio, bueno, la instalación reacciona de una manera, ¿no? Y eso me acuerdo mucho que cuando estaba empezando a trabajar en estas ideas de las instalaciones, estaba leyendo un artículo y había un diseñador sonoro que él planteaba esta idea de los sistemas interactivos como cuando tienes por primera vez contacto con cualquier animal que sea de otra especie, ¿no? O dos animales de especies diferentes. El primer acercamiento es tenso, es con cierta desconfianza, y a partir de contactos de uno y de otro lado se empieza a establecer un vínculo, ¿no? Y entonces primero hay como una especie de correspondencia. Mira, esta es mi mano, entonces yo tengo una extremidad superior también y también la levanto, ¿no? Y esto evoluciona hasta allá a una especie de diálogo a través de movimientos. Entonces, creo que pensar así los sistemas como interactivos de esa forma me gustó mucho la idea y además me ha servido mucho, porque sí, eso es lo que pasa, ¿no? Tú pones cualquier cosa enfrente de un público, una cámara o un sensor, o es más, un instrumento musical, y hay gente que va a tener cierta, o sea, que va a poner distancia de por medio, ¿no? Es que qué tal si rompo lo que está ahí, o qué tal si No lo no sé es, tocar y no, entonces ajá, así suena feo. o no se supone que deba tocarlo, ¿no? O deba aquí interactuar. O sea, siempre al principio hay cierta desconfianza. Y entonces creo que las instalaciones sonoras que, que he trabajado, al menos mi intención es esa, como ir construyendo un cierto grado de confianza entre quien está ahí y el sistema, digamos, que implica la instalación, que es el espacio, cualquier tipo de interfaz que yo esté utilizando y obviamente el algoritmo que uso para generar todos los sonidos, ¿no? ¿Qué tal nuestra primera parte? Bien, bien, ¿Sí? me gusta. ¿Estás listo para la siguiente carta? Sí, sí, está La bien. siguiente carta nos habla de tu pasado cercano. Este Voy a pasado sacar. cercano, pues nos tocó una chida, o sea, como que están haciendo cartas padres. Este, pues supongo que tiene que ver un poco con el PECTA, tiene que ver un poco con lo que vas haciendo, porque nos dice, la estrella significa que todos tus sueños se están volviendo realidad, creatividad una vez más, Ujú. oportunidades, renovación, esperanza y fe, ¿no? ¿Tienes algo de fe eh, en cumplir, en el cumplimiento o la realización de tus sueños? Pues básicamente sí, por lo que hemos platicado un poco me da la sensación de que sí. Sí, sí. Obviamente es difícil, al menos para mí, tener eh, plena confianza en que las cosas que quiero hacer las voy a hacer, ¿no? Eh, yo no suelo ser una persona que, que esté como dando pasos, todos los pasos así con absoluta seguridad. No, siempre siento un poco de desconfianza. En general, no hacia las personas, sino hacia mí, hacia si lo que estoy pensando, diciendo, eh, no solo en lo que hago como creador, sino en mi vida en general, ¿no? Me cuesta trabajo establecer eh, como, ¿cómo decirlo? Como una imagen sólida de lo que soy, de lo que hago, ¿no? O sea, no es que me sorprenda, porque también, por otro lado, sí
sí tengo como ideas muy claras de lo que busco. No sé si lo voy a lograr, no estoy tan seguro que lo que mis sueños se van a hacer realidad. Y porque además también creo que los sueños o los planes, como quieras llamarlo, ¿no? Porque sueños también, siempre he tenido un conflicto cuando decir, es que vas a hacer tus sueños realidad, porque los sueños son absurdos. O sea, los sueños cuando dormimos, Ajá, en el imaginario, digamos, ¿no? hay cosas absurdas, ¿no? Y estás con una persona y después esa persona tiene otra cara, pero sabes que es esa persona y cambias de lugar y de situación de un momento a otro. Entonces, como decir, bueno, mis sueños en la vida son así de absurdos o sea, como que tengo ese dilema, ¿no? No que, o sea, pero sí tengo planes y creo o no sé si los voy a lograr, no puedo asegurarlo, pero estoy trabajando en eso, ¿no? O sea, sí siento que hace muchos años, yo diría, no sé si fue afortunada o desafortunadamente, pero yo me decidí a ser músico, pues así profesionalmente, como a los 13, 14, ¿no? Yo ya tocaba un poquito, pero a esa edad dije, yo ya quiero en este momento empezar a estudiar una carrera, ¿no? En música. Entonces, a los 15 yo ya tenía como un plan, cambió. A los 16, 17 tenía yo otro plan, se alargó, se postergó, o sea, sí se fue haciendo como un camino más largo tal vez del que tenía. Y lo que me pasó, es curioso porque lo que me pasó es que cuando logré ese sueño que tuve desde adolescente, yo pensé, es que en realidad pensé en el final del camino, o sea, nunca, no pensé en el proceso. O sea, yo pensé, quiero esto. Y, y cuando lo logré sí me sentí un poco, no decepcionado, Sí, es como pero el como, que y decretas, luego ¿no? qué, Ajá. y si era esto lo que esperaba o no. O sea, tenía demasiadas Es que es un expectativas. poco yo no sé si exista, pero me gustaría llamarlo el síndrome del genio de la lámpara, ¿no? Ujú. O sea, tú pides un deseo, se te cumple tu deseo, pero ya cuando estás viviendo el deseo, pues te das cuenta de que pues, te faltó darle más detalle Claro, a lo que deseabas, porque, pues, güey, la vida es más compleja que solamente un voy a ser músico, ¿no? sí, O voy a estudiar en tal lado, ¿no? Es como, güey, pues sí, pero, ajá, o sea, no sé, es como, quiero ser famoso, va, eres famoso porque hiciste esto, pero, güey, mantente, ¿no? O sea, sí, sí, claro. Y luego se pone esta idea de que lo que tú decías, de, o sea, tener un anhelo, un deseo, un sueño, y si no lo cumples, o sea, hay algo negativo, pero si lo cumples, a veces también es peor. Bueno, no peor, pero también tiene sus aspectos negativos, pues ¿no? la frustración, ¿no? Tal vez de justo, o sea, que no se cumple, no llegas, digamos que al clímax, ¿no? No llegas al orgasmo, ¿no? Es como, güey, ajá, ¿solo es esto? Sí, sí creo que eso me pasó. Y entonces ahora, la verdad, sí tengo planes. Así sí tengo como un plan en concreto que me gustaría realizar. Pero tampoco lo quiero ver como un sueño, porque entonces sí pasa esto que te decía, de que se vuelve un poco absurdo, ¿no? O sea, irreal, o inviable en muchos casos, ¿no? Y entonces creo que me gustaría aterrizarlo un poco más a acciones concretas, de decir, a ver, si en 5 años quiero hacer esto, entonces ¿qué tengo que hacer mañana? ¿No? ¿Cómo empiezo? O cómo... ¿Y cómo puedo tener alternativas también en ese plan? Porque más ahora con todo esto, cómo está todo el mundo, pues sí, o sea, a mí parte de esta también sensación de frustración en ese sueño que yo tenía antes, pues se atravesó una pandemia, ¿no? De 2 años sin realmente tener las oportunidades que me hubiera gustado tener, ¿no? O sea, se juntó, digamos, cuando yo logré llegar a ese punto y la pandemia, ¿no? Entonces, más como están las cosas ahora, pues creo que no podemos planear más allá de unos pocos años en ese sentido, ¿no? Que a veces hay circunstancias que no dependen de ti. Sí, o sea, como que a lo mejor es un poco esto, ¿no? Es el día a día que uno está viviendo y, o sea, este cliché, ¿no? De vivirlo al máximo, ¿no? Explotarlo al máximo. Pero, pues sí, justo con esta idea de, pues, güey, también, o sea, pensando que es el último día de tu vida, tal vez, pero pues Ujú. también que haya un proyecto de vida, ¿no? O sea, es como Claro, justo esto lo que dices, ¿no? No solamente pensando, ¿no? Güey, quiero
quiero hacer cosas mágicas con tecnología. Y entonces solamente voy a dedicarme en mi casa o mi taller o mi estudio a hacer cosas tecnológicas súper cabronas todos los días. Y entonces descuido a mi familia, descuido mi salud, Esa es otra cosa, descuido mis sí. amistades, o mis otras fuentes de ingreso. O sea, Sí, claro, de qué vas a vivir mientras haces eso, ¿no? Pero por eso te decía, o sea, sí me gusta verlo como un plan, pero no sé si usaría la palabra sueño, porque entonces entras en este proceso como de idealizar, de, digamos, tú lo dijiste, aislarte de la gente, no tener las experiencias, o sea, si tú, que es algo que a mí me parece como muy obvio, pero a veces se nos olvida un poco, ¿no? O sea, si tú quieres producir experiencias en la gente, pues tú tienes que recibir experiencias de múltiples, ¿no? De cualquier tipo, agradables o desagradables, sean de lo que, digamos, de la disciplina en la que estás tú o en cualquiera. ¿Cómo puedes pretender producir esas experiencias en otras personas si tú no las tienes, ¿no? Y no las puedes entender, no puedes relacionar, no puedes construir algo sobre esas experiencias, ¿no? Entonces sí, también es eso. Creo que a veces esta idea como del sueño, o sea, de un sueño a realizar, creo que puede llevarte muy, muy fácilmente a ese cono que cada vez te vas aislando más y más y más y más. Y que al final no tiene un final, o sea, no tiene un punto final. Por lo que decíamos, ¿no? Que llegas a ese punto y dices, y esto era todo, ¿no? Y entonces, no sé. O sea, creo que a mí en lo personal esta carta... no te suena. No es que no me suene, pero más bien no usaría esas palabras. Sería tal vez todas tus metas, ¿no? O sea, en ese momento, ¿no? Sí. Todas tus metas se estaban cumpliendo, ¿no? Los objetivos que tenías hace unos meses, hace unas semanas, hace tal vez el año pasado, sí se estaban cumpliendo, ¿no? Se iban cumpliendo. Sí, creo que sí. Sí, hablo de los últimos, tal vez 2 años, porque ha sido un proceso largo de saber qué es lo que quería hacer, de informarme también, porque al final puedes tener un montón de ideas, pero ya llevarlas, materializarlas, hacerlas concretas, pues requiere pues, un proceso de aprender cosas, ¿no? De aprender habilidades o, sí, programar, o técnicas o lo que sea. Soldar, en tu sí, caso. Sí. Y digo, o sea, son cosas que hago como pude aprender, pero te lleva un tiempo. Entonces, yo diría que los últimos 2 años como que me llevaron a tener ahora algunas propuestas que yo siento que ya tienen cierta solidez técnica, pero también artística, ¿no? O estética. En estética, cuando digo estética, sí quiero como referirme a su origen, ¿no? A la palabra, a la etimología original de aistesis, que es experiencia, ¿no? Que es la experiencia a través de los sentidos, y no como la estética que solemos ver en el arte de estas reglas, ¿no? O los cánones sobre la belleza. Eso la verdad no me importan mucho, sino más bien la idea es una práctica constante a través de los sentidos, ¿no? Entonces, esa es lo que me interesa cuando hablo de aspectos estéticos, ¿no? Entonces, o sea, sí le puedo encontrar un cierto sentido. Y la imagen me causa curiosidad, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué es lo que te llama la atención? Porque no está viendo hacia la estrella, está viendo hacia abajo. Es que es una cosa simbólica muy extraña, ¿no? Porque, o sea, no solamente es esto de que está viendo hacia abajo, sino que también, o sea, hay un lenguaje muy claro, muy clavado en el tarot que tiene que ver con agua. Siempre que hay agua en las cartas, es una cuestión de que estás fluyendo. Es una cuestión de que hay movimiento, ¿no? Y pues justo, o sea, como que hay esta onda de fluir. Es lo principal, ¿no? Y pues esta cuestión del color verde, que es... Pero eso, o sea, te digo, creo que en ese sentido puedo relacionarme un poco más, porque sí es fluir, y yo como lo interpreté un poco el dibujo también, es que no está viendo a la estrella como un objetivo final, como la meta, ¿no? Se está dejando fluir las cosas, y atrás, de fondo, alumbrando a la escena, está ese objetivo o sueño, si le quieres llamar, ¿no? O sea, creo que así es una idea que me gusta un poco más, ¿no? O sea, que no es un camino recto donde el objetivo y tu sueño está allá Sí, enfrente. no es Belén, ¿no? Sí, sino está arriba de ti, de fondo, alrededor de ti. Y tú tienes que en este espacio dejar fluir y hacer cosas, ¿no? Y de fondo está esa
pues, no sé, ese plan o ese objetivo que puedes tener. Es que, y al final sí es una onda de, o sea, te digo, a lo mejor, o sea, esto, ¿no? Que nos pone todos los sueños se están realizando, ¿no? Pero fuera de eso, pues sí, nos habla de, o sea, para que tengas un objetivo o una meta, pues hay una esperanza, ¿no? Hay esta idea de, hay un cierto grado de fe, ¿no? Que tienes a tu proyecto, ¿no? A tu persona o Claro. a algo que sí es como un, güey, ajá, va a pasar, ¿no? Sí, o sea, justo esa es una pregunta que siempre, o sea, yo me he hecho y se la he hecho a otras personas creadoras que conozco, y es, o sea, ¿cuál es el momento en que tú dices, o sea, el impulso, ¿no? El que te obliga a dar el paso hacia, La no nada, sabes ¿no? Al dónde, vacío. hacia el vacío o hacia, al menos la incertidumbre, ¿no? Como tú decías, hay un paso de fe, cuando dices, no sé si esto va a funcionar, pero tengo que dar el paso porque si no, nunca lo voy a averiguar. Y es muy raro porque cada quien da una respuesta diferente, ¿no? O sea, siempre a veces es una respuesta muy personal, a veces responde como al contexto, a las circunstancias, a veces es una cuestión también de ego, ¿no? Porque es, ¿cómo no voy a poder, ¿no? Eh, pero siempre hay ese impulso, ese paso que te hace. ¿Y cuál fue el tuyo? Yo creo que cada obra representa uno diferente. Pero en particular, el paso que di como de transición de la composición más tradicional hacia el arte sonoro y en este caso ya multimedia, creo que fue lo que te decía hace un rato, como la ansiedad y la frustración que me daba tener que controlar todos los parámetros de una obra, ¿no? O sea, ya no lo disfrutaba y yo no sabía si había una alternativa. O sea, claro, conocía personas y conocía, obviamente, en la historia de la música, compositores y compositoras que habían hecho cosas muy interesantes, ¿no? Pero yo no sabía cómo hacerlo o si iba a funcionar para mí. Pero sí fue un paso como al vacío de decir, bueno, no me importa si en los siguientes meses voy a componer música instrumental, lo que me importa es empezar a buscar qué es lo que me llama la atención, qué es lo que me gusta. Y creo que además fue interesante porque sí fue con mucho miedo, pero también fue un alivio. O sea, me quité así un peso de encima y la ansiedad de estar controlando todos los parámetros. Y además esta como otra perspectiva de compositor como casi como inventor, ¿no? Para mí el paso importante entonces fue como renunciar, ¿no? a algo, ¿no? Porque a veces creemos que es solamente elegir, ¿no? Solamente elijo a esto, obtengo este plan, pero toda elección que tengas al final va a implicar renunciar a algo más, ¿no? Y entonces también esa es otra cosa, ¿no? Querer abarcarlo todo, pues es imposible. Entonces creo que hay un duelo también, porque renuncié como no del todo, pero a tener a la composición como tradicional, como centro de lo que yo hacía, y me liberó muchísimo poder ya no autodefinirme como compositor, sino en general como, bueno, hago cosas, hago, eh, creo cosas a través del sonido y ahora también a través de imágenes, ¿no? Y ya no me preocupo en si me llamo o no compositor, ¿no? Creo que eso para mí fue ese paso y además fue muy liberador, ¿no? Fue muy liberador. Y que encontraste la brechita también, ¿no? Sí, claro, hubo la oportunidad, hubo gente también a mi alrededor que me ayudó muchísimo, ¿no? Para descubrir eso, ¿no? Creo que además eso lo platicaba con un amigo, maestro, y hace poco también vi que lo comentó en una entrevista, o sea, que justo el mérito de muchos de los maestros es como, con todo respeto y empatía, y por qué no decirlo, con amor, ¿no? hacia nuestros estudiantes, poderles guiar hacia donde uno siente que puede tener potencial, ¿no? O sea, hacerles descubrir cosas que a lo mejor todavía ellos no pueden ver en sí mismos. Y creo que tuve la fortuna de tener a mi alrededor personas que hicieron eso por mí, ¿no? Y entonces descubrí algo que me llamó mucho la atención, pero que siempre tuve
a lo mejor sin darme cuenta, ese respaldo, ¿no? de gente que estuvo a mi alrededor. Y la apertura, güey, porque luego pasa eso, que Sí. hay, o sea, el hecho de querer escuchar, no siempre estás listo o dispuesto, ¿no? A escuchar el consejo o el... Sí, eso sí también. O sea, por eso te digo que es un trabajo muy difícil el de ser maestro, ¿no? Porque tienes que hacerlo con muchísimo respeto, con mucha prudencia, porque también lo que digas o hagas hacia un alumno puede ser determinante para el resto de su vida, para bien y para mal, y entonces es como hacerles descubrir cosas en ellos que puedan como abrirles el panorama, ¿no? Y yo, como te digo, pude hacer eso, ¿no? Y obviamente técnicamente también tuvo gente a mi alrededor que me enseñó cosas, que me compartía artículos, libros, cualquier tipo de documento que sintiera que podría servirme, ¿no? Y eso también fue estar como ya involucrado con gente que estaba haciendo cosas similares a lo que yo quería hacer. Sí fue muy... O sea, ayudó mucho a dar ese paso, porque no te sientes solo. Y también, pues, te ayuda a hacer esta transición como mucho más suave y a descubrir habilidades nuevas y conocimientos que tal vez no pensaste que necesitabas o que nunca se atravesaron por aquí, Sí, ¿no? y Pero que al final te dialogarlas, ayudan. ¿sabes? Porque luego pasa eso justo como dices, ¿no? Estabas tan acostumbrado a lo académico, Ujú, que era solo con académicos, y después escuchar y abrir el panorama y descubrir que no todo es academia, ujú, que existe esta cuestión disidente, que existe este otro lado, y que hay otras personas igual disidentes y ese otro lado que han hecho más experimentos que tú o que igual están en ese proceso de hacer esos claro. experimentos y te va dando esa soltura, ¿no? O esa, pues sí, tal fácil como con quién rebotar, ¿no? Sí, es como, Sí. Solo eso a veces, con quien hablar al respecto y que sabes que a lo mejor no te va a dar respuestas, pero tiene las mismas preguntas que tú, o entiende que le estás ¿no? hablando, tan Ujú. sencillo, ¿no? Exacto, y puede vincularse un poco más con lo que tú estás pasando, lo que estás sintiendo. Y eso ayuda mucho, o sea, por eso creo que las comunidades artísticas son muy importantes. O sea, lamentablemente no las tenemos tan, como, no lo tenemos tan presente. En el caso de México, por ejemplo, es mucho más individualista el mundo del arte. Sí, es como lo resuelves con dinero, ¿no? Sí, O y sea, aunque hay colectivos, pero terminan ahí siendo siempre orientados por alguien, sí. hay muy pocos, yo creo que realmente tienen ese trabajo colectivo en todos los aspectos o en la mayor parte de sus asuntos públicos y privados, pero o sea, el sentir la comunidad artística y el que puedas confiar en la comunidad artística es fundamental, o al menos en un segmento de esa comunidad artística. Y siento pues, lamentablemente, pues no tenemos esas condiciones. Toca como buscar, ¿no? Buscar gente Sí, pues que que esté en ese entiendan, mismo ¿no? Que el arte sentido. es colectivo. O sea, y es que de repente es eso, me gusta de repente pensar en términos musicales, ¿no? Porque una cosa es que seas una persona increíblemente virtuosa en tu instrumento Ujú. y otra cosa es que tu virtuosidad la sepas acoplar a una composición, a una pieza, a un colectivo, ¿no? O sea, Sí, ¿de qué sirve que tengas el violín más rápido y precioso si nadie con los que estás tocando vas a sentir que alcanza tu talento, ¿no? O siempre vas a hacer que suene más respecto al resto, ¿no? O sí, sea, o compartir al final lo que estás haciendo, ¿no? Sí, creo que también es una cuestión de origen, o sea, que al final yo no sé cómo haya sido, pero sí me imagino que las primeras pinturas rupestres y las primeras, eh, pues yo las pienso como casi en animación, ¿no? Porque si pensamos que había una antorcha o algo así, pues esas imágenes se movían, bailaban, ¿no? ajá. Entonces, yo pienso que era porque alguien le quería contar algo a otra persona, ¿no? Y quería comunicarle cómo se sintió, lo que vio, lo que se imaginó, lo que soñó. Entonces, al final, de inicio, es colectivo. No puedes, creo también asociarlo y cerrando un poco, uno puede tener proyectos y sueños, pero no puedes ir así, ¿no? Cerrado al panorama que está a tu alrededor o a la gente con la que tienes que
que vas a tener que encontrar en tu camino inevitablemente y no puedes ignorarlos o hacerlos a un lado, ¿no? O sea, creo que también la idea de tener un sueño es entender lo que hay alrededor de ese sueño y saber que no estás solo también en ese proceso. Qué bonito. Pues sigamos con la siguiente cartita. Esta, mira qué loco. Este es tu presente. O sea, uno pensaría que el diablo es algo malo, pero en realidad no. O sea, el diablo es una carta que nos habla justo de estar, a lo mejor ahorita un poquito en este momento, en este presente, un poco amarrados tal vez, ¿no? O sea, tus únicos límites son tus creencias, básicamente, ¿no? O sea, a lo mejor un poco esto de, está chistoso que hablamos de que venías de una parte más romántica, de que pues, tu eje ha sido muy creativo, o lo que vamos hablando es una cuestión creativa, y ahora nos estamos encontrando con esta parte, ¿no? De lo materialismo, la adicción, el placer, que dice que creencias te mantienen dentro de una jaula, ¿no? Sí. O sea, no sé ahorita cómo te sientas, si te suena, o te resuena o te resuena esta carta en tus últimas semanas, tu último mes, ¿no? Sí, Pero, creo que, y también tiene que ver con un poco la contradicción, ¿no? De la primera carta con la, no sé si contradicción, pero cierta tensión, ¿no? Entre esas dos cartas, ¿no? Una como, pues estás explorando tu creatividad y los sueños, y otra que tiene que ver con las limitaciones. Sí, pero para mí no es solo el último mes, creo que es algo constante. Siempre estoy un poco peleándome con si lo que estoy haciendo, lo que estoy pensando, lo que estoy diciendo es adecuado para las circunstancias, está bien según mis estándares o los estándares de alguien más, porque también, o sea, hablábamos hace rato de no estar aislado, de eso también tienes inevitablemente que pensar en las demás personas, ¿no? Porque yo no sé, hay quien dice mucho como que no te importe lo que los demás digan de ti. Bueno, pero si viviera yo en la montaña solo, aislado, igual no me importa, ¿no? Pero tengo familia y tengo amigos y sí me importa porque puedo lastimarlos, porque puedo hacerlos sentir muy mal. Entonces, para mí es ese juego como de dudar, ¿no? Yo no sé si hablaría como, o sea, tal vez mi jaula es la duda, sí, ¿no? y este está un poquito más enfocada al materialismo, Sí, a lo palpable. O sea, no es a huevo, ¿sabes? O sea, claro, claro. pero Sí, sí, yo creo que mi jaula podría ser como la duda en el sentido como artístico. Y en la parte del materialismo, claro, yo creo que algo que no podemos hacer a un lado, a veces como artistas también pasa eso, pues es que pues, todos tenemos necesidades y deseos y filias y cosas que pues, no podemos hacer a un lado, ¿no? Y que a veces en el mundo del arte, no sé, nos damos como esta vida ascética de monjes, ¿no? O hay mucha gente que la visualiza de esa forma, ¿no? Como tengo una amiga que siempre me decía, es que yo te imagino encerrado así, como sin comer, sin dormir, haciendo algo. Y pues no, la verdad no, ¿no? O sea, tengo que comer, tengo que ir a trabajar, tengo que pues, ver de qué manera pago mis gastos. Y también creo que algo que sí he hecho, no sé si es reciente, o sea, también eso, no sé qué tan reciente, pero sí me he dado mucha más oportunidad, por ejemplo, de disfrutar tiempo con mis amigos, eh, no sé, o sea, tampoco me considero como el alma de la fiesta, ¿no? Pero sí, últimamente, pues, si sale la oportunidad de convivir y estar con la gente con la que disfruto estar, pues lo voy a hacer. No me importa si, si alguien puede opinar una cosa de mí al respecto, pero me importa lo que ellos, o sea, la gente cercana, sí, o sea, piensa de mí, ¿no? Y entonces, pues tampoco diría como a la adicción, pero, o sea, no llegaría al punto de la adicción, pero sí a que, a que puedo, antes no me lo permitía tal vez, y que últimamente me lo he permitido un poco más. Y es como,
normal, ya es parte de un proceso en donde tú puedes decidir cuáles son tus límites y en algún momento incluso hasta exceder esos límites, si no sé, pues que Cada quien. tampoco es cada quien, exacto. Pero creo que lo tomaría como de ese lado, no sé. Sí, digo, o sea, no tiene que forzosamente hacerte sentido, ¿sabes? O sea, no es de a huevo, digamos. Pero lo curioso justo es eso, ¿no? O sea, veamos qué pasa con estas otras dos, pero hay otra carta que es el Papa, Ujú, que la iconografía es la misma, ujú, solo que en lugar de ser un diablo, pues es un papá y son dos personas que están de rodillas, que están dándonos la espalda en la carta y aquí pues más bien tenemos a estas personas viéndonos hacia el frente, ujú. ancladas al demonio, por así decirlo, ¿no? Y justo nos habla justo esto, ¿no? Materialismo, adicción, placer, o sea, como que es una cuestión, no necesariamente el hedonismo, pero Ujú. sí justo a lo mejor a esta parte del, pensándolo igual un poco como en terminologías de artistas, ¿no? O sea, está este lado justo, está el lado creativo, el lado inspirado, el Ujú. lado bla, y por el otro el lado, pues, güey, tengo que comer, ¿no? Claro, Entonces, pues, güey, o sea, me importa el dinero. ¿Por qué? Pues porque tengo que pagar sí, cosas, ¿no? O sea, tan tonto como, eh, a lo mejor no sé si esté correcto o no esté correcto, ¿no? Pero a lo mejor este software cuesta $1,000, ujú. lo quiero original, lo quiero pirata, ¿no? Sí, 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 sí. Y pues eso al final es una cuestión así de, pues, güey, ¿de Sí, dónde lo saco? o cuáles son, o sea, cuál es la diferencia entre hacerlo de una manera o de otra, ¿no? O con, eh, o las limitantes que voy a tener creativamente si no tengo el dinero para comprar materiales o... O tan absurdo como un, ¿qué prefiero? ¿Juntarme esos $100,000 dejando de tener mis plataformas digitales? Claro. O, ¿sabes? O sea, es como, ya no quiero, no sé, HBO, ¿no? Bueno, no quiero, no sé qué Max, o no quiero Netflix, Ujú. o no quiero Spotify o lo que sea, y por eso me ahorro mis, no sé, $500 al Sí, mes de estas rentas para, no sé. sí, que eso también me va como al lado de que el arte siempre, bueno, no siempre, pero en general ha tenido que lidiar con la precariedad, ¿no? Siempre. Y eso como que hace la imagen como que la gente tiene popularmente del artista es un poco esa, ¿no? Como alguien que vive siempre de forma precaria económicamente hablando, ¿no? Y, pues creo que no tendría que ser así. Y más, además con todo lo que te decías, o sea, el contenido, todo lo que vemos ahora en redes sociales o en plataformas, pues al final es contenido de alguien creativo, de cualquier área, ¿no? Ujú. Y vamos, en la pandemia no hubiéramos podido sobrevivir mucho Sí, tiempo, sin ¿no? tanto Sin todo ese YouTube, ¿no? contenido Esas creativo. cosas. Entonces, vamos, de que existe una industria que sí puede permitir salir de esa precariedad laboral, existe. El problema son otro tipo de estructuras que hay que no te permiten, no a todos les permiten acceder a esos espacios, ¿no? Y tal vez también hablando como no sé qué tanto se relacione, pero volviendo a la parte de la experiencia, creo que también la experiencia física, o sea, física directa, ¿no? O sea, muchas veces pensamos en experiencias artísticas como, otra vez, siempre en aspectos mucho más profundos y trascendentales, pero a veces la experiencia directa en el cuerpo, ¿no? O sea, el frío que te puede hacer sentir entrar a un espacio oscuro, el calor que te puede pasar por la piel cuando pasas por una luz, ¿no? O sea, eso también se vuelve una forma de placer o dolor físico que se puede traducir en una experiencia estética interesante, ¿no? Sí, estaba escuchando eso. Es que no sé, yo también como que estoy muy clavado con esta parte de, que un poco lo decías, ¿no? Que está ya muy democratizado todo. O sea, en el sentido de, pues ahorita, ¿no? Estamos produciendo un podcast, pues con cosas que hace 20 años, Ujú. hace 10 años, güey, no mames, no había No se manera de podía. que lo pudieras costear, ¿no? Ahorita, pues digo, tampoco es tan fácil, pero ya hay muchas más opciones o sea, entre marcas, entre productos, Ujú. entre facilidades, y justo, ¿no? Cosas más amateur, por así decirlo, que se pueden ver bien, pues hace 10 20 años que no Sí, existía nada de eso, ¿no? Y creo que también eso ha ido haciendo que
el arte mute, ¿no? O sea, de que, pues, no sé, y con todo el respeto para los artistas más clásicos, ¿no? Pero, o sea, ¿dónde está la escultura? ¿Dónde está el grabado? ¿Dónde está la pintura? ¿Dónde están estas artes del pasado? Viviendo ahora, ¿no? O sea, pienso y ahora, pues, no sé, serigrafía tal vez, ¿no? Y Claro. entonces, en lugar de vender una pintura, vendes una pintura en serie de 100 copias, ¿no? Sí, yo creo que sí hay espacio y sí hay ejemplos, ¿no? De gente que lo está haciendo. Yo más bien creo que hay gente que no ha observado que los medios de producción y los medios también de difusión y de venta, por ejemplo, de la obra artística, han cambiado. Y entonces, eh, puede ser que tu trabajo artístico sea muy tradicional, ¿no? En cuanto a, yo sé, yo lo he visto, ¿no? Compositores que hacen música muy cinemática, que suena bonito, que suena interesante, pero bajo ciertos cánones ya muy contados y muy establecidos. Pero tienen mucho éxito comercial porque han entendido los medios de producción y de difusión actuales. Entonces, hay veces creo que no es tanto el contenido, sino Sí, la estrategia de la mercado, estrategia, ¿no? básicamente. Y lo mismo pasa creo que en cualquier otra disciplina. O sea, creo que la vanguardia en el arte no necesariamente tiene que ver con un éxito comercial. Pues, yo, A lo mejor en algún punto sí. yo creo que es más un, güey, por ejemplo, este vato, se llama Rata, y él pues hace o sea, serigrafía y es diseñador gráfico, ¿no? Ujú. Hace cosas mucho en serie y ya ha empezado a hacerse un nombre y ya tiene chance de poder vender su trabajo. Hace poco vi que se fue a Europa a dar un rol él con su pareja. Entonces pienso, pues sí, o sea, como que no tienes que ser famoso para llevar Claro, una vida de calidad y poder exactamente. tener lo que tú quisieras, ¿no? O sea, esta comodidad ajá, justo lo que quería llegar igual a eso, justo, ¿no? O sea, una persona, un médico, un abogado, un contador, estas personas con trabajos más convencionales que sus hobbies no le cuestan lo que a nosotros nos puede costar el trabajo, ¿no? O sea, a lo mejor el doctor comprar una máquina que cuesta tal vez millones o cientos de miles de Claro. pesos, pero que va a tener un retorno de inversión de 6 meses, ¿no? Pero uno a lo mejor compraste un sintetizador Moog, ¿no? ¿Y en cuánto tiempo vas a recuperar esa inversión, no? O Sí, sea, o justo esto, ¿no? Hago un desarrollo tecnológico para poder hacer una experiencia. ¿Cuánto tengo que invertir en esto para después recuperar eso, ¿no? Y que sea un negocio, ¿no? Que no sea solamente un, un oficio. sí, no, y también la idea, como tú decías, ¿no? De vivir con, pues, decentemente, disfrutando lo que tienes y cómo lo obtuviste, ¿no? Porque al final creo que también hay cierto remordimiento que viene de esta como mito de los artistas, donde no, yo no puedo, o sea, si yo vendo mi arte muy caro, pues me estoy corrompiendo el mensaje o el discurso que tenga. Pero yo creo que ahí al final, pues todos tenemos en este sistema, en esta vida eh, que se ha construido a lo largo del tiempo, pues todos tenemos que participar de alguna u otra manera del sistema, ¿no? Es muy difícil, creo que lo platicábamos igual cuando nos vimos la vez pasada, es muy difícil salirte del sistema y además salirte como con la intención de cambiarlo, ¿no? O sea, creo que hay siempre estas ideas, ¿no? Que de dónde lo cambias, ¿no? Desde adentro o de afuera, qué tanto una fuerza externa puede cambiar un sistema como el que estamos viviendo. Y es que y es raro también, ¿no? Porque es como, tú como artista entiendes el valor del arte, ¿no? Y una persona de a pie no necesariamente va a entender ese valor, ¿no? Ujú. Entonces por eso de repente te encuentras con esta onda de una persona más de a pie dice, güey, me compro un libro que cuesta 150 pesos y fine. Un artista dice, güey, yo quiero un fotolibro, ¿no? O quiero Ujú. un libro de no sé quién o no sé qué madres que cuestan pues, solo por la pura edición, ¿no? Por lo que implica el papel, por lo que implica, Claro, o sea, 800, 600, 1000 o lo que quieras, ¿no? O sea, y es una cosa bien cruel de sí, una persona más normal que se compra su novela o su colección de cuentos en 80 pesos, 150 pesos, al clavado que quiere el fotolibro de, no sé,
el artista que tú quieras, y entonces pues ya se tuvo que desembolsar 1,000 varos, ¿no? ¿No? Y yo pondría una tercera categoría, ¿no? Las personas que sí compran el libro caro, pero lo compran para que esté de adorno. Ah, claro, ¿No? pues sí, el coffee table, ¿no? Sí, entonces que tú dirías, es que yo, ¿cuánto? O sea, daría todo por tener la biblioteca que tiene esta persona, pero la tiene de adorno, ¿no? No es porque realmente hay una intención clara, ¿no? Directa con ese material. Ahora, también lo que sí creo es que nuestra disciplina, si bien tiene sus particularidades, pues tampoco nos hace ni más, ni menos, ni mejores, ni peores personas que un doctor, que un contador, Ah, que no, un justo abogado, no. ¿no? Yo y no voy por ese lado, sino más bien por Ujú. una cuestión de hábitos de consumo y necesidades de Ah, consumo, sí, que eso son bien sí. diferentes. Creo que nuestros hábitos de consumo y necesidades de consumo son, pues, o sea, sí son caras, ¿no? En cuanto a objetos. Sí, sí, A- a- materiales, ¿no? Ajá, y es algo bien raro, porque es como, si tú eres una persona más de a pie y satisfaces tus necesidades con, no sé, 500 pesos, Ujú. y tú eres otra persona artista que necesita o cree que necesita todas estas cosas y lo satisface con 3,000 pesos, esta persona tiene 2,500 pesos extras para disfrutarlos de otra manera o ahorrarlos. Ujú. Y el artista, pues realmente está invirtiendo en su educación, está invirtiendo en su cultura, está invirtiendo en su contexto y en lo que va a tener como referencias. O sea, sí está invirtiendo en él, creo Sí, yo. claro, y Pero en pues tus proyectos, pero es ¿no? muy diferente, ¿no? Sí, aunque hace poco leía un artículo que hablaba de este concepto de como del decrecimiento, especialmente tecnológico, ¿no? Lo ponía como concepto el de degrowth o de crecimiento, no sé si sea la mejor forma de decirlo, pero decían, bueno, ¿qué tanto, por ejemplo, un sistema de difusión de sonido de 40 bocinas con, ¿no? O sea, vamos, ¿quién puede pagar eso para tenerlo en su casa? O para tener el tiempo, no sé, de estar ahí una hora, ¿no? Y ensayar o editar o mezclar ahí. Pues muy pocas personas o muy pocas instituciones, ¿no? Entonces, en este artículo como que un poco sugerían que a veces estas filosofías del hazlo tú mismo, ¿no? Del do it yourself o del hacking o de alguna manera reutilizar tecnologías y materiales podría ser una respuesta a ese como eterno incremento de costos en la tecnología y en los materiales, ¿no? Y si bien no lo he hecho así por una cuestión, o sea, como de discurso, sino por las circunstancias, de alguna forma para mí sí es como, a ver, ¿cuál es la solución más práctica, viable, factible y al mismo tiempo que sea eficiente para la obra que quiero hacer, ¿no? Y hasta el momento ha funcionado. Obviamente hay cosas que no puedes resolver tan fácil, ¿no? O sea, hay estándares, por ejemplo, si quieres estar en cierta industria, que sí, tienes que cumplir, Sí o sí. ¿no? Sí o sí, exactamente, ¿no? Pero del lado del arte un poco más experimental, creo que existe todavía ese espacio a que busque soluciones un poco Sí, más prácticas, ¿no? O low prácticas. Sí. budget o no sé. Exacto. Y siempre, lo que sí que coincido contigo en que la experimentación artística siempre implica financieramente un gasto y siempre hasta cierto punto un gasto que no vas a recuperar, ¿no? O sea, Es que sí, pensaba, no es inversión, es gasto. por ejemplo, justo hay unos diarios de Pierre Schaeffer, que es uno de los pioneros de la música electroacústica, y él al principio no trabajaba en cinta magnética, trabajaba en acetato. Entonces, si la grabación no salía, era un pedazo de acetato que ya no iba a Sí, servir. basura. O sea, ya se tenía que ir a la basura, o no sé si en ese momento había alguna técnica de reciclaje del acetato, no, la verdad no sé. Y eso pasaba bueno, nos sigue pasando, ¿no? Ahora a lo mejor no lo vemos tan claro, pero son megabytes y gigabytes que a veces ahí tenemos de grabaciones que no sirven y que pues, se van quedando, ¿no? Y van ocupando un espacio. Y si es una forma de arte, pues donde hay materiales más concretos, más tangibles, pues sí, es material que se va perdiendo. Es inevitable, ¿no? Porque es ese mismo proceso de exploración, experimentación, en donde desconoces si el resultado pues, va a funcionar. Y creo que es parte del proceso, ¿no? Y
pues tenemos que buscar un poco las condiciones para hacerlo, ¿no? Y en ese sentido, pues la parte material, económica, pues tiene todo que ver. Sí, o sea, yo sí siento que es eso, es jugarle al diablo, ¿no? Porque ya no es tan, o sea, y lo mismo, es como, güey, a lo mejor tú haces pintura, pero ¿cómo vas a comercializar tus cuadros? O sea, es una cosa ahí rara, ¿no? Pero igual, o sea, estamos significando No, por sí, sí, completo claro, esta claro. carta y da igual, ¿no? Pero Sí, ese es el punto. Entonces, vamos a continuar con la siguiente, ¿te late? sí. Esta carta nos va a hablar de tu futuro cercano. Y lo que te decía, o sea, este trip, pues no es, o sea, no es súper pasadísimo, ni es súper ultra futuro, ¿no? O sea, Sí, se sí, sí. supone que todo es muy, como lo que decías, es muy día a día. Entonces, este futuro cercano, pon tú que es dentro de un mes, 2 semanas, como que por ahí va esa lógica, ¿no? Bueno, Y pues vamos a voltearla. Y mira, todo está en positivo, eso está chido. Esta vez nos salió el sol. Nos dice, es un día nuevo, es un nuevo principio de algo nuevo. Vitalidad, bendiciones, iluminación, felicidad, calor, vida. ¿Cómo es que puedes celebrar y centrarte o enfocarte en las bendiciones de tu vida, ¿no? Entonces, o sea, como que en general hemos tenido una lectura bastante interesante o bastante positiva, lo cual me alegra. Está chido, porque de repente hay unas sí. cartas muy densas. A lo mejor la última sí es sí, Sí, horrible, güey, quién sabe. Lo chido es que tú las escogiste, ¿no? Entonces sí. habla de que sí hay una especie de serenidad con la que nos estamos encontrando. Este, y pues esto, o sea, como este futuro cercano, pues básicamente nos está diciendo esto, ¿no? Que va a haber algo nuevo, algo bueno, en tu horizonte, ¿no? No sé si ahorita estás justo como sigues en este proceso de querer avanzar en esta beta, o estás ahorita abierto a nuevas posibilidades, o estás persiguiendo algo o sea, porque de eso puede influenciar un poco, ¿no? Sí, o sea, sí, la verdad sí estoy persiguiendo como algo, un proyecto, o más bien un plan que sí implica como cambiar muchas cosas. Eh, Me ha costado mucho trabajo, ¿no? Como que llevo un par de años preparando esto, pero siempre termino por evadirlo. Bueno, no evadirlo, pero encuentro un pretexto para postergarlo, para decir, bueno, en el siguiente año lo hago o algo así. Y creo que este año por fin sí tengo como más certeza de que sí lo quiero hacer, ¿no? Al final no sé cómo vaya a resultar, ¿no? Tampoco es que sienta mucha paz al respecto, porque también creo que estas cosas, eh, mi personalidad es, lo he comentado con algunos amigos, que por ejemplo cuando recibo como comentarios buenos, es muy difícil aceptarlos, ¿no? Le decía alguna vez a mi mamá y a amigos que a veces siento que estos comentarios buenos son como una caricia con un guante estos de alambre para, ¿no? Quitar Así, pelo. ajá, o sea, o sea, entiendo la intención, pero a veces terminan por Lastimar. lastimarme. Entonces, siempre trato de ir con mucha mesura en ese sentido, ¿no? Y sí hay o sea, mi interés, o sea, me interesa mucho lo que estoy haciendo artísticamente, pero por ejemplo, también me interesa mucho la investigación artística, en el sentido de entender mi proceso, entender el proceso de otros artistas, ver qué metodologías ofrece un poco la academia actualmente para tener una postura, una práctica artística, pues a lo mejor como más enfocada, no sé, creo que eso es lo que a veces pasa, ¿no? Que necesitamos, sí, un momento para explorar muchísimo y olvidarte de que la academia existe incluso, pero también la academia tiene sus lados buenos y sobre todo ciertas instituciones o lugares donde están dando mucha apertura también a decir, bueno, el experimento también es parte de tu como descubrimiento académico, ¿no? El desconocer el resultado es parte de esa exploración. El tener o considerar a agentes, participantes de tu proyecto artístico, que no son músicos,
que no son humanos, que no son ni siquiera seres vivos, como el espacio, como el mismo sonido, ¿no? Tan solo. El sonido no es algo, ¿no? Es más bien la consecuencia del movimiento. Entonces creo que la academia o esta idea que tengo de participar más activamente en la academia y en la investigación artística, pues creo que me va a dar un poco como asentar cosas que he experimentado en los últimos años, como poder asentarlas. Y la otra cosa es que me gusta mucho la docencia. Entonces creo que al final el no despegar ese pie que tengo en la investigación en la academia, pues me va a seguir ayudando mucho a la parte pues, de mi actividad como profesor, ¿no? Que es algo que disfruto muchísimo, que ha sido una gran parte de lo que he trabajado en los últimos, pues ya llevo muchísimos años, o sea, 15 años, y que al final también te alimenta, ¿no? O sea, como creo que lo hablábamos hace rato, de la responsabilidad del docente, pero también la ventaja que tenemos, ¿no? Porque estamos en contacto siempre con gente que tiene nuevas ideas, con gente que nos enseña también mucho y que tal vez lo único que nosotros hacemos es, ok, por la experiencia que tengo, por las cosas que yo he hecho, pues puedo ayudarte a orientar cosas, pero al final tus ideas, o sea, no puedo enseñarte a tener ideas, ¿no? Esas las debes de traer tú a la clase y yo te puedo guiar, ¿no? Y a mí ese proceso sí me hace, o sea, me ha construido mucho en los últimos años. Entonces, mi proyecto sí tiene que ver un poco con hacer un doctorado fuera, no sé todavía exactamente en dónde, tengo que Investigar y ver qué. ya tengo algunas opciones, o sea, sí me he puesto a investigar, por lo que te decía, ¿no? Como un programa que a mí me parezca lo suficientemente flexible, abierto, que me permita hacer cosas que lo que estoy haciendo sin esta rigidez como que a veces tienen algunas instituciones, ¿no? Sí ya tengo algunas ideas de dónde podría ser y estoy trabajando en la propuesta que piden siempre para entrar, ¿no? Entonces creo que eso es lo que, porque lo estoy haciendo ya como los últimos días he estado como recopilando la información y quiero terminarlo, no sé, en noviembre, tener ya lista la propuesta. Entonces eso es lo que yo creo que veo como en el futuro cercano. Está loco. Y también acá es esto, o sea, que es interesante cómo igual o sea, cómo, cómo traduces la investigación ya de una manera sonora, porque pues igual es eso, ¿no? O sea, tu investigación final me imagino que tienes que entregar no solo un documento escrito, sino también una composición, ¿no? Claro, por ejemplo, en los programas que estoy buscando, sí es investigación artística que es orientada a la práctica, ¿no? Que hay varias formas y varios, dependiendo de las instituciones, lo manejan un poco diferente, ¿no? Pero, por ejemplo, hay investigación basada en la práctica, práctica basada en la investigación, que es diferente, y, por ejemplo, práctica informada, ¿no? Que es un poco más superficial en la parte de la investigación. A mí me interesa más la investigación basada en la práctica, ¿no? Es decir, mi objeto de estudio en la investigación es mi práctica artística, es mi proceso creativo, son mis experimentos. Entonces, el resultado es más como la evidencia, ¿no? El resultado artístico. Sí, es el manual, digamos, el know-how, ¿no? Exacto. O sea, una Mia Maquela que se inventa un live cinema y entonces pues, ya tiene ahí un modelo, ¿no? Exacto. Y el modelo de alguna forma te ayuda pues, a entender lo que estás haciendo y, como te decía, también a comunicarlo a otras personas. Entonces me interesa más ese perfil como de la investigación basada en la práctica, donde yo observo mi práctica y la de otros y de ahí aprendo justo para informar e intervenir mi práctica, ¿no? Creo que este modelo como de intervenir me gusta mucho porque es implementar nuevas formas de pensar, nuevas técnicas, nuevas herramientas tecnológicas y que al final sí tu producto va a ser práctico, va a ser una muestra de lo que tú hiciste. Ahora, también creo que esa última muestra no es que tenga las respuestas
Ujú. a una pregunta Sí, de no, es una investigación. iteración más. O Sí, sea, exacto. Esta idea como iterativa me parece mucho más interesante. Y además, la misma, o sea, el resultado final, pues, forma parte de la pregunta, ¿no? Y de la reflexión, más que de una respuesta. Y ese es como el interés que tengo ahora y los planes que me gustaría que se dieran en un futuro cercano. En el futuro cercano es tener muy clara mi propuesta como de investigación y ya obviamente ver en el próximo año o bueno, en los próximos años cómo se da este proceso ya pues sí, de hacer un posgrado, un doctorado. qué loco, güey, qué chido. Felicidades. Qué bueno que te estás animando. Y pues vámonos con nuestra última carta. La última carta es el futuro lejano, básicamente, ¿no? Y nos salió en positivo también la rueda de la fortuna, que pues, o sea, está interesante porque justo es esto, ¿no? Lo que no te mata te hace más fuerte, ¿no? Suerte, karma, destino, ciclos, oportunidades, este, cómo te puedes enfocar en la suerte, cómo puedes enfocar la suerte en tu vida, ¿no? O sea, me suena muy coherente porque pues es empezar este nuevo proyecto que quiero pensar que es el doctorado, que quiero pensar que sí vas a llegar a estar en donde tú, o en alguna de las escuelas en las que, para las que apliques, o alguno de los doctorados, o ¿cómo tiene un nombre, ¿no? Sí, bueno, los programas. Los programas. Que ellos Algunos de los sí. programas que te acepten, pero pues justo claramente no va a estar fácil, ¿no? Sí. Y o sea, vas a sentir el rigor, ¿no? Según esto. Sí, no, y además, o sea, sinceramente, ya estoy como en un momento en el que sí es un plan, como te decía, no es tanto como, no lo quiero ver tanto como un sueño, sino como un plan y tengo una meta que me quiero conseguir. Y yo no sé, por eso te decía, no sé si va a ser el próximo año o en 3 o en 5 años, pero a mí sí me gustaría hacerlo y voy a pues, hacer todo lo que pueda para conseguirlo, ¿no? Y también entender esta idea pues no sé si suerte y karma, pero al menos en mi experiencia sí tiene mucho que ver pues con las interacciones que tienes. O sea, el karma para mí, más que algo Energético. energético, exacto, sí hay un aspecto místico, ¿no? Metafísico que no se puede explicar tan claramente, pero tiene mucho que ver con simplemente las relaciones que vas formando a lo largo de tu vida y relaciones que no solo son con personas, ¿no? Sino relaciones con todo lo que te rodea, los espacios, los objetos. Al final, esa relación y esa conexión y ese conjunto como esta red, ¿no? Que tiende a diferentes lugares dependiendo de, pues vamos, como la gravedad, ¿no? De la importancia que tenga esa persona o ese objeto para ti, va a ir moviendo el tablero para un lado o para el otro, y eso para mí es el karma, o sea, que al final lo que obtienes de vuelta, pues es una red muy compleja, ¿no? De causas y consecuencias de tu comportamiento, que a veces parece que no tiene una explicación, pero justo es por eso que te decía, que son redes muy complejas, ¿no? Y que lo que hice hace 15 años, que me ha pasado, ¿no? Alumnos que tuve hace 15 años y que ahora interactuamos de otra forma, ¿no? Y que a lo mejor yo veo pues no sé, siento cierto aprecio o agradecimiento por parte de ellos, pero porque pues en su momento yo traté de hacer lo mejor que podía con mi trabajo como docente, ¿no? O incluso lo opuesto, ¿no? Creo que pues podríamos poner como ejemplo incluso esta plática, ¿no? Tú y yo nos conocimos. O sea, el mío fue porque Diego me escribió, o sea, de que no, o sea, no sé por qué motivo, no voy a hacer aseveraciones, pero, o sea, me escribió de, oye, va a haber una presentación aquí cerca de tu casa, unas Claro. cuadras, lánzate, ¿no? Sí, y a lo mejor porque era de medios audiovisuales y tú estás en el medio, pero no nos conocíamos. Sí, no. Creo que hasta el momento, bueno, Diego no sé qué tanto sabía de lo que yo iba a presentar o lo conocía previamente. Según yo, pues no necesariamente sabía exactamente lo que yo iba a presentar. Pero vamos, ahí hay es lo que te decía, esa red de cosas muy extrañas que pasan, que parecen no tener explicación, pero que es la suma de que tú conoces a Diego, que yo estaba en el PECDA, y si vamos hacia atrás, pues creo que se va extendiendo más, Sí, no, ¿no? es que está muy cabrón, es como, ¿en qué momento? Porque lo que te digo, o sea,
básicamente esto, pues la intención es darle voz al nido, ¿no? O sea, el proyecto que traigo de la raíz, de quién eres, de dónde estás, por qué existes, por qué creas, y que le encuentres el sentido a lo que estás creando, ¿no? Y por eso es la idea de hacer este podcast, porque es justamente sentarme con creativos de cualquier índole, y cómo es que logran o llegan o hacen o existen, ¿no? Y para que yo tuviera esta inquietud, pues justo todo lo que tuvo que pasar Claro. para llegar a este momento de decir, güey, voy a tener unas pinches cámaras, unas luces, un invitado y después pensar cómo lo hago para hacerlo no solo, ¿no? Y entonces encontrarme con Joss, que es un exalumno que tengo de la universidad que se animó a trabajar acá en este proyecto también, ¿no? O sea, y hablarte y que dijeras, vas y me rifo, ¿no? Sí, y te digo, a veces parecería que estas cosas no tienen una explicación, ¿no? Y entonces es cuando pues viene este lado más metafísico, ¿no? De que tratamos de explicarlo más allá de lo que podemos ver y contar. Pero para mí es eso, como esa red que uno va tejiendo desde que naces. Y entonces el karma no es más que cómo se va moviendo ese tablero de un lado a otro. Y obviamente hay momentos en que ese tablero se mueve mucho, se tambalea, ¿no? Porque vas conociendo más personas o te encuentras, me pasó, ¿no? Yo estuve estudiando un tiempo fuera de México y los primeros meses eran, o sea, yo no tenía de dónde agarrarme, ¿no? No conocía a nadie, fue muy difícil, pero después poco a poco empecé a tener esas conexiones, ¿no? Y que algunas las conservo hasta ahora y entonces ya hay como una red que se va haciendo cada vez más amplia y que te va dando ciertas certezas, que te va dando oportunidades también, ¿no? Y que sí es un camino difícil, que no se puede, o sea, que no es lineal, que no es como primero tienes que hacer el paso 1, luego el 2, luego el 3, que eso a veces, por ejemplo, yo lo veo con lo mismo que decía de mi trabajo como maestro, ¿no? Lo veo a veces con alumnos y alumnas que buscan a veces esa como Pues serie de pasos, ¿no? Es lógico. Es que así es la educación, ¿no? Sí. O sea, en general necesitas un modelo, un protocolo, como para poder compartirlo, ¿no? Claro. Y eso es lo que lo valida. O sea, no digo que esté bien, no digo que esté mal, No. solo que es la manera en que funcionamos como en este sistema capitalista, ¿no? Sí, no, y por eso te decía, es lógico que todos, a mí me pasó, lleguemos con esta idea, pero después es, bueno, es que no funciona así, son muchas cosas que influyen y no es un proceso lineal, ¿no? No es un proceso que vas a llegar directamente a tu objetivo, ¿no? Decías, es que pues va a ser pues sí, ¿no? Un momento de ciclos, ¿no? Para mí siempre los ciclos tienen mucho que ver con, incluso hasta un duelo, ¿no? A mí me pasa, no sé si a otras personas, pero cuando termino un proyecto, una obra, hay un duelo, ¿no? Es como terminar una relación, ¿no? Imagínate, es algo que le has dedicado, no sé, depende del proyecto. Al día siguiente lo dejaste de hacer. 6 meses trabajando en algo constantemente, estando en contacto con eso, y luego lo terminas y ya se fue, pues hay un proceso de duelo, de esa ruptura, ¿no? Con esa obra. Y que no hay, o sea, lo bonito, por ejemplo, de hacer algo colectivo es que hay un post-mortem. Entonces tienes chance de poder despedirte, de hablar, de lo bueno, lo malo. Claro. Pero cuando es un trabajo individual, o sea, no hay eso, ¿no? O sea, no hay ese abrazo final o ese hicimos esto, no hicimos esto, no es un hice esto, no hice esto y es así aquí nada más. Sí, ¿no? Y esa a veces es un duelo que, pues, no, al menos yo he sentido que no todas las personas te entienden cómo te sientes después de eso. Es que no vivieron tu experiencia. ¿No? Porque exacto, no han vivido esa experiencia. Y a veces es como, o sea, a mí me ha pasado que termino un proyecto y alguien que está a lo mejor fuera de este contexto me dice, ¿y para cuándo el siguiente? ¿No? O sea, ya, y yo, a ver, espera, es muy pronto, ¿no? Es muy pronto, como cuando terminas una relación, ¿no? Tienes que darte un tiempo y decir, no, a ver, es muy pronto, necesito pensar, necesito reflexionar, necesito encontrar otra vez la motivación para involucrarme otra vez 6 meses o el tiempo que sea necesario en una relación constante con un proyecto, pues entonces para eso no se puede de inmediato, ¿no? Obviamente también hay cosas que tienen que ver con
con la parte material, ¿no? Si tienes ya un proyecto uno tras otro, pues no hay tiempo de espera y si hay fechas límite de entrega, pues Es que ni es modo. bien chistoso, ¿no? Hay artistas que sí funcionan así, que Sí. funcionan como por comisiones Ujú. y que esas comisiones luego se transgiversan y se vuelven ya más bien parte de su obra y hacen la comisión, o a veces es la suma de las dos cosas, o sea, Ujú. pero como que sí es bien difícil o bien curioso cómo cada quien crea, o sea, no hay Sí, una... no hay una sola forma. Y yo creo que sí depende. O sea, a mí sí me ha pasado como, a ver, tienes estas dos cosas, pero hay fechas límites muy claras, hay aspectos como financieros muy específicos, ¿no? De que si te tardas, estamos perdiendo o estamos, no sé, eh, esperándote, ¿no? A lo mejor, sobre todo en proyectos que implican a más personas. Entonces, ahí sí, pues sí, no tengo opción y tengo que trabajar aunque no esté en ese como momento tan, o que no me haya tomado el tiempo para esa reflexión o el duelo. Pero a mí idealmente sí me gusta tener un periodo sobre todo eso, de reflexión, ya no diría como de depresión, pero sí de duelo y de reflexión sobre lo que hice, sobre lo que funcionó, sobre lo que no funcionó. Y por eso yo sí creo que es como una relación, ¿no? Y es lo que te decía hace rato, el karma es la relación no solo con las personas, sino como con los objetos, todo lo que sea que te rodee, estableces una relación. Y yo me di cuenta también mucho cuando, pues en este proceso, pues me mudé de casa muchas veces. Y bueno, pues yo tenía una casa con mis cosas, pero en algún momento terminé con pues, mi guitarra, mi computadora y una maleta, ¿no? Y eso era Todo. todo lo que tenía, ¿no? Sí, sí. Y esa era mi relación con mis objetos. Y cómo eso también al final es importante, ¿no? Para mí era muy importante tener ciertas cosas, ¿no? Nunca fui como de, al menos en ese tiempo, como de acumular, pero sí sabía que necesitaba objetos muy específicos para sentir una conexión con ellos, ¿no? Ya sea porque eran útiles o simplemente porque me aportaban algún tipo de, no sé, intervenían en el espacio de una manera que me hace sentir bien. Y creo que uno va cambiando también con el tiempo, ¿no? Entonces esta relación con los objetos incluye también a tu obra, incluye también a las herramientas también, ¿no? Hay veces que yo digo, a ver, tengo 2 meses o 3 meses, o en este caso, por ejemplo, el último proyecto, 8 meses preparando unas instalaciones, no quiero usar la computadora por 2 meses. O sea, de verdad, voy a usarla lo mínimo posible porque no quiero. Ya la interacción ya se vició muchísimo y cualquier cosa que haga en este momento va a ser redundante con lo que estuve haciendo los últimos 8 meses, ¿no? Entonces me tomo también esas pausas en mi relación con los objetos, ¿no? Creo que, y eso va construyendo esa idea como de ciclos, de lo que fue en algún momento termina por regresar de otra manera, ¿no? Que siento que se vincula mucho con esta carta, Sí, ¿no? y que también, o sea, no sé, no me da la sensación de que tú seas un artista que se dedique solo a hacer iteraciones. O sea, como que me da la impresión de que justo estás explorando una idea, pero no necesariamente un formato. Que luego eso es lo que pasa con muchos artistas, ¿no? O sea, es mucho tema de fondo, digo, mucho tema de forma y porque el fondo ya lo tienen. Y entonces ya o sea, así funciona, así es la idea y entonces ya nada más voy a ver, o sea, ahora la pinto de rojo, ahora la pinto de verde, ahora la pinto de amarillo, ¿no? O sea, Claro. digo, hipersimplificando, ¿no? Como que esa lógica, ¿no? Pero me da la sensación de que no eres ese tipo de artista, ¿no? O sea, Sí, creo que me genera mucha curiosidad siempre el estar constantemente buscando alternativas. Sí tengo como, sobre todo herramientas, o sea, pero eso yo creo que tiene que ver con cualquier forma de arte o incluso de trabajo, de sí, pues que es la oficio, ¿no? tecnología que tienes a la mano, o Exacto. sea, O sea, un carpintero va a tener su martillo favorito y lo va a usar probablemente casi en cada proyecto que tenga. Y pues así yo tengo mis herramientas, ¿no? Que ya con las que me siento cómodo y que de alguna manera
pues pues es como la mediación entre tu trabajo y el material o en este caso la obra, ¿no? Pero aunque tengo estas herramientas, por ejemplo, algo que a mí me ha funcionado mucho es como buscar soluciones a problemas muy concretos y luego trabajar de manera como modular, ¿no? O sea, tengo esta herramienta que hace esto muy concreto y tengo esta otra. Las hice en proyectos separados. ¿Qué pasa si empiezo a utilizarlas de manera conjunta? ¿Y qué resulta, ¿no? de esa combinación de estrategias y herramientas? Hablo tanto de estrategias, por ejemplo, de procesos compositivos en el sentido más tradicional, como de programas o de computadora o algoritmos que a veces hago. Los voy mezclando y decir, bueno, ¿qué pasa si combino estos que surgieron en momentos diferentes, pero que ahora podría yo integrar? Y eso sí, o sea, sí, no es que repita, no sé si esa es la palabra, pero... No, pero es que es tu nueva forma de componer, ¿no? Es como esto escala, digamos, ¿no? O Exacto, sea, un poco ese set de ese conjunto de herramientas que tienes ahí a tu disposición y que puedes empezar a recombinarlas y a transformarlas. Pero sí, por ejemplo, algo que me importa mucho es, bueno, cuál es al final lo que te decía, la experiencia que quiero producir. Y eso, la, la tecnología o estas herramientas, pues no te dan una experiencia de manera directa, ¿no? Es como la suma de todo eso, la suma del montaje, del material sonoro que utilices también, y de otros aspectos donde estas herramientas, pues solo, lo que te decía, son una mediación, ¿no? sí, es un poco como lo que siento que va a pasar con la inteligencia artificial, ¿no? O sea, Ujú. que existe la inteligencia artificial no quiere decir que todos van a hacer lo mismo, No, ¿no? O sea, cada quien lo utilizará de la manera que crea más conveniente de acuerdo a sus necesidades, ¿no? Y sí, va a capacidades. ser esa mediación tal vez. E incluso otro aspecto que a mí siempre me llama mucho la atención es que pensamos en inteligencia artificial, pero eh, y hay mucha gente que tiene esta distancia hacia la inteligencia artificial porque la piensa de la misma manera que la inteligencia humana, ¿no? Y la inteligencia artificial, si bien hay modelos que se basaron en la inteligencia humana, pero es inteligencia que no conocemos, o sea que una forma de inteligencia que en realidad es distinta a la nuestra y que no podríamos decir o suponer que va en algún momento a sustituirnos, porque simplemente es una forma de inteligencia diferente, como por ejemplo la inteligencia vegetal, ¿no? De que también se ha hablado mucho, eh, ¿no? De si las plantas, por ejemplo, son inteligentes. Y ahí entran preguntas como, bueno, entonces definamos inteligencia, ¿no? Y definamos formas distintas. El hecho de que una planta encuentre el mejor lugar para recibir nutrientes, ya sea sol, agua, pues implica cierta capacidad para resolver problemas, ¿no? ¿Qué tanto eso es inteligencia? Pues eso sería discutir, o sea, pues se podría discutir. Pero sí, se van a volver como mediadores, ¿no? Siento, más que sustitutos de inteligencias o de pensamiento creativo. Está bueno. Sí, sí, es una locurilla por ahí. Y pues ya para ir cerrando, ¿qué opinas de esto? O sea, ¿te hizo sentido? ¿No te hizo sentido? ¿Te gustó? ¿No te sentó? ¿Cómo te sentiste? Sí, bueno, sí tiene sentido. Y fíjate que yo soy escéptico en general en mi vida, ¿no? Eso es algo que desde hace muchos años lo he descubierto, ¿no? A lo mejor de niño no sabía exactamente qué era ser escéptico, ¿no? Pero eh, con el tiempo me he dado cuenta. Y yo siento que sí, tampoco es que no valore, por ejemplo, la mitología, lo que tú hablabas, ¿no? La iconografía que existen no solo en el tarot, sino en muchos otros contextos, me parecen muy interesantes y creo que responden pues, a arquetipos, pero también a mecanismos que tenemos los seres humanos de explicar las cosas. Sí, es el inconsciente colectivo, ¿no? O Ujú. sea, Y otra cosa también es que al final es como un espejo. O sea, tú tienes esta imagen el del diablo. diablo y tú sabes y te reflejas ahí y sabrás qué es lo que reflejas de eso y qué es lo que no, ¿no? Qué se queda en ese espejo y qué es lo que se refleja. Y de alguna manera empiezas a entenderte a partir de esos arquetipos.
¿no? Entonces, para mí creo que es interesante. Es mi primera experiencia con el tarot. Pues Nunca, jamás igual no es había una tenido, lectura, ¿no? o sea, yo no soy un profesional del tarot, No, ¿no? O no, 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 sea, claro. O sea, claramente pero dices, no. Me refiero a que no esa era no era la idea, sí, ¿no? Desde el claro. principio. Pero para mí, o sea, sí es la primera vez que tengo cualquier tipo de contacto. Y me pasó, siento que eso, o sea, siento que hay arquetipos que me ayudan a entender lo que estoy pasando en este momento. Y que yo puedo, si hubiera salido tal vez otras cartas, de todas maneras me ayudarían a explicar cosas que estoy viviendo en el Sí, momento, y ¿no? con todo respeto para cualquier persona que profese y lo crea y demás, ¿no? Pero creo que sí, justo habla mucho de nosotros como persona, ¿no? O Ujú. sea, como los horóscopos. O sea, Claro, te hace o no te hace sentido, te identificas o no te identificas, ¿no? Y lo que me gusta del tarot justamente es eso, esta capacidad de espejearte, de tener un diálogo y de poder abrir una conversación a través de algo que, pues como que es algo ajeno, ¿sabes? O sea, como que sirve de pretexto. sí. Porque no soy yo preguntándote directamente, ni eres tú contestándome directamente, Ujú. ¿no? Sino que es a través de esto lo ocupamos como un medio para poder tener justo ese diálogo, ¿no? No, y te digo, aparte de yo mismo cuestionarme, ¿no? ¿Qué es lo que estoy haciendo? ¿Cuáles son? A lo mejor yo tenía claro, por ejemplo, esto de mi futuro cercano, pero de repente ponerlo así en palabras enfrente de alguien más, ¿no? Porque a veces son ideas que tienes aquí, pues sí me ayuda a entender el proceso por el que estoy pasando. Y creo que fue una experiencia interesante, ¿no? Te digo, yo igual con todo respeto a quien tenga ciertas creencias, para mí siempre ha sido algo difícil, ¿no? La cuestión más espiritual y religiosa. Eh, Soy muy escéptico y, pero sí creo que tienen un sentido y respeto y además valoro mucho estas manifestaciones porque reflejan algo de nosotros, independientemente de si lo creas o no, reflejan la historia de nosotros como especie, ¿no? Y de cómo nos hemos relacionado con el mundo y cómo hemos explicado el mundo y explicado nuestro comportamiento. Entonces, pues sí, fue una experiencia interesante, como reflejarme en este espejo del tarot. Sí, pues qué bueno que no sé si llegar a decir que disfrutaste, Sí, pero, sí, sí, lo disfruté, sí. pero qué bueno que sí te gustó, y pues gracias por echarnos la mano, por aventar este piloto y ya muy pronto nos estaremos viendo Claro. en redes y en cosas así y pues no sé qué más hacer para No, cerrar. pues gracias a ti, gracias. Y esperemos que sí, que el nido sea justo el origen de muchos proyectos, ¿no? Sí, justo eso. Y sabes, invitadísimo a ocuparnos, a Sí, colaborar y lo que sí, necesites. gracias. Igual lo que yo pueda aportar, siempre es interesante, como te decía, ir en este camino, pues sabiendo que tienes un montón de conexiones y acompañamientos, ¿no? Entonces creo que es mutuo eso, ¿no? Perfecto. Pues bueno, muchas gracias. No, gracias a ti. Y pues ahí nos vemos. Nido.